Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire. Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. Que agradecer a todos mis compañeros técnicos que me ayudan aquí en Femenino Singular cada día y tenemos muchas cosas que contaros, así que arrancamos ya. Patricia Bernardi, historias de los juegos en Femenino Singular. Segunda temporada de Historias de los Juegos, ya estrenamos esta sintonía de Cat People, Sister se llama la canción, es la sintonía que acompaña a esta sección, que es su segunda temporada de Historias de los Juegos y que dirige Patricia Bernardi. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Que además tienes una web que se llama así también, Historias de los Juegos, y tenés también un podcast que se llama también Historias de los Juegos. Tenemos de todo, Patri. Está bien. El caso es que empezamos esta sección porque estábamos en año olímpico, en el año de París, y luego nos hemos dado cuenta de que aunque hayan pasado ya los Juegos Olímpicos, pero hay que seguir hablando de todas las mujeres que o bien en los Juegos Olímpicos o a través de sus deportes han sentado un preferente, ¿no? O sea, ellas han empezado han cambiado las cosas, ¿no? De algún modo se podría decir así, y también se han convertido en inspiración para otras muchas mujeres, deportistas o no. El caso es que, claro, la sección tiene el espíritu de los Juegos Olímpicos, con lo cual hoy, para empezar en este primer espacio, porque estuviste el día de la presentación del programa, pero este primer espacio ya tuyo, solo tuyo, vamos a hablar de tu resumen de los Juegos de París, porque has estado allí y tienes un montón de datos acerca de todo lo que fue sucediendo durante esas semanas de julio y agosto. Sí, en efecto. Estos Juegos han querido avanzar mucho en la igualdad y la verdad es que lo han conseguido bastante. Son los primeros Juegos en los que ha habido absolutamente 50-50 de número de participantes hombres y mujeres, algo que no se había conseguido nunca, pero ahí hay un poquito de trampa, porque, por ejemplo, justo después de acabar los Juegos, World Aquatics, la Federación Internacional de Deportes Acuáticos, publicó así muy orgullosa sus datos sobre los Juegos y dijo, hay igualdad, mismo número de hombres y mujeres, pero ¿qué pasaba? Que había igualdad por la natación artística, que componían 98 mujeres, lo que significa que en el resto de deportes había menos mujeres que hombres. Eso ha ocurrido, por ejemplo, con el deporte de waterpolo, que había menos equipos que hombres, mujeres que hombres. Qué curioso que sea la natación artística, que precisamente ha sido uno de los deportes que ha incluido los equipos mixtos, aunque no ha habido ningún conjunto, ningún equipo que haya querido llevar a un hombre en su equipo por diferentes razones, ¿no? Entre ellas porque ha habido muy poco tiempo para poder prepararse, pero no ha habido ninguna rutina de equipo en el que haya habido un hombre, aunque podía haberla habido perfectamente. Pero estamos a favor de eso, por supuesto. Sí, claro que sí. Sí, es que además, digamos que la igualdad tiene que ser bidireccional, o sea, del mismo modo que las gimnastas de rítmica son las primeras en reclamar que haya espacio para los hombres que hacen rítmica, que es espectacular. Sí, sí. Ver la rítmica masculina es brutal. A mí me encanta, me encanta de verdad. O sea, me encanta la femenina, pero es que la masculina es tan... tiene tanta fuerza y tiene tanta energía que es que a mí me parece precioso y además es que los hombres tienen también el derecho de poder hacer ese deporte. Totalmente. Precisamente ahora que mencionas la gimnasia rítmica, gracias al número de participantes de gimnasia rítmica se ha conseguido también la igualdad total de deportistas hombres y mujeres, porque solo 28 de los
32 deportes han tenido igualdad de género. Es que el mayor fallo ha sido los deportes de equipo, porque en muchos hay menos equipos femeninos que masculinos. Ya hemos mencionado waterpolo, pero también, por ejemplo, el hockey, solo había 8 equipos femeninos por 12 masculinos. Entonces, ahí hay una desigualdad. Y gracias a la natación artística y a la gimnasia rítmica se ha conseguido la igualdad. Luego hay algo de lo que no se habla y que me parece bastante sangrante, y es que hay una modalidad deportiva que no existe, en la que no existen las mujeres. En los deportes de verano es la lucha grecorromana. Uh-huh. No existe la lucha grecorromana femenina. Igual que en los de invierno no están en los Juegos Olímpicos de invierno la combinada nórdica, que es algo que insisten las deportistas en ello, en que entre, pero no entra. Tampoco va a estar en Milán Cortina. Pues la lucha grecorromana no existe para mujeres. No acabamos de comprenderlo, porque si ya hemos superado esa barrera de que las mujeres no pueden correr una maratón, es evidente que sí que pueden, porque se siguen poniendo esas barreras en otros deportes que a lo mejor no tienen el desgaste, ¿no? que el atletismo. En cualquier caso, no sé cuál es la razón por la cual no... No, porque practican ese deporte y hay competiciones, pero no entran en Juegos Olímpicos. Yo no lo acabo de comprender. Ya. En el resto de espacios, ¿no? De lugares de los Juegos Olímpicos, estoy hablando directivas, equipos de gestión, administrativos, entrenadores, técnicos, fisioterapeutas, etcétera. Ahí tampoco estamos en igualdad. A ver, ha habido igualdad total entre los voluntarios. En el staff, que es un dato muy importante, porque es un techo de cristal que se ha roto, y tan bueno en los relevistas de la antorcha, pero la mayor diferencia ha sido en los entrenadores, pese a que, en Tokio solo había un 13% de entrenadores mujeres, incluso de deportistas de equipos femeninos. Entonces, ante ese dato tan negativo, el COI creó un programa que se llama Women's Sports High Performance Pathway para formar a más mujeres. Se apuntaron 100, 10 de ellas han sido entrenadoras ya en París, pero siguen siendo muy minoritarias. Yeah. Entonces, ese es un campo en el que hay mucho que hacer. Sin embargo, ha habido una gran mejora en árbitros. No sé si en los que habéis seguido los juegos, aunque sea por televisión, habéis visto que hay muchísimas mujeres árbitros también arbitrando a hombres. Es algo que ya se hacía en tenis, por ejemplo, en hockey, en algunos deportes que ya llevaban ese avance. En los deportes, por ejemplo, de combate, de lucha, tipo lucha, taekwondo y tal, las mujeres árbitros arbitran a mujeres y los hombres a hombres, pero hay muchas mujeres árbitros que arbitran a hombres. Y, por ejemplo, yo destacaría el básquet 3x3, que hay muchos partidos de hombres en los que los dos árbitros eran mujeres. Bueno, ahí vamos dando pasos, ¿no? Ahí vamos avanzando también. En esgrima, por ejemplo, de los 3 árbitros de cada tanda, una tenía que ser mujer. Y ahí quiero nombrar a una árbitro, una juez española, Vanessa Chichón, que estuvo en sable en París, que además fue el año pasado nombrada entre los 3 mejores árbitros de esgrima del mundo. ¡Qué bien! Ha habido también en los jueces de atletismo, también no sé si ha habido bastantes mujeres que yo he estado observando, que normalmente lo hay, pero en los Juegos Olímpicos es más difícil de ver. Y déjame que te haga la última, a no ser que tengas que contarme algún otro dato así más interesante. Sí, la asistencia a los deportes de mujeres. Siempre se dice, no interesa. El público, dices. El público. Pues se han batido récords. Por ejemplo, se ha batido el récord mundial de asistencia a partidos de rugby femenino, con 66.000 espectadores. El récord europeo en baloncesto, 27.000. Y el récord en balonmano, 26.500. O sea, para el que piense que no interesa el fútbol. Y además son deportes, eran sesiones en las que solo practicaban mujeres. No había, por ejemplo, en vóley playa eran 2 partidos de mujeres, 2 partidos de hombres. No, partidos solamente de mujeres. Y se llenaban. Que a mí eso también me parece bien, que ocurre, ¿no? Cuando en los deportes como el tenis, ¿no? Tú coges la entrada para la jornada para ver la jornada de tenis y puedes ver un dobles femenino, un individual masculino, etcétera, etcétera. Y cuando se celebran en el mismo recinto y tienes la posibilidad de ver tanto hombres como para mujeres, pues hay mucha gente que lo aprovecha. Y luego hay un detalle que tuvo la organización, sabes que tradicionalmente, la última prueba de los Juegos Olímpicos y cuya medalla se entrega en la ceremonia de clausura es la maratón masculina. Pues esta vez ha sido la maratón femenina. Sí, cierto. Ha sido un gesto que indica
una intención. Sí, y en la ceremonia de clausuras las últimas medallas que se entregan son precisamente esas, las de la maratón femenina, en las que se entregaron en París, claro. Pero también quería destacar en lo negativo en la prensa. Fotógrafos, la inmensísima mayoría son hombres. No tengo los datos porque tardan unos meses en darlos, pero vamos, a ojo de buen cubero, se veía. Y aquí quiero destacar a una mujer fotógrafo española, Lili Forado, especialista en hípica, que además ha ganado premios y va a todos los campeonatos por todo el mundo. Y bueno, se ha hecho un hueco muy importante y es una mujer joven y hay que destacarla. Y en prensa, digamos, periodistas, pues yo diría que no llegamos al 50%, pero casi. O sea, hay menos mujeres, sigue habiendo menos mujeres periodistas cubriendo los juegos, pero ya se ven bastantes más. Pues esa era la última pregunta que te iba a hacer, con lo cual hasta aquí hemos llegado. Pues quería decir otra cosa. Otro detalle que tuvo los Juegos Olímpicos en la organización es destacar la figura de Alice Millat, que es la... ¿Ah, sí? Sí, a ver, Alice Millat, para quien no lo sepa, era una mujer de hace unos 100 años que quería que entraran las mujeres en los Juegos Olímpicos, pese a la oposición de Pierre de Coubertin y de otros. Entonces creó unos Juegos Olímpicos de las mujeres, al final consiguió, dado el éxito que tuvieron, que dejaran a las mujeres entrar en los Juegos Olímpicos en muchos deportes en los que no estaban, y entonces esa mujer que no es tan conocida, en todas las eventos deportivos, todas las sesiones, ponían un vídeo explicando su historia. Entonces, a todos los espectadores que han estado in situ, que han sido más de 1 millón, yo creo que más, por lo menos esos han conocido quién es Alice Millat. Qué maravilla. Pues sí, ciertamente eso yo creo que es importante y es un punto a favor para estos Juegos de París que a mí a nivel público y de organización me ha parecido que han sido estupendos. Y sin duda pues tenemos que felicitar a nuestros vecinos franceses por estos Juegos de París que han organizado, los Olímpicos y los Paralímpicos. Patricia Bernardi, muchísimas gracias. Gracias a ti. Seguimos hablando aquí en Femenino Singular en tu sección Historias de los Juegos, todos los primeros programas de mes. Hace unas semanas se publicó en el BOE la modificación del Real Decreto 1006-1985 del 26 de junio por el que se regulaba la relación laboral especial de los y las deportistas profesionales. La Asociación de Futbolistas Españoles lleva trabajando mucho en esta cuestión y concretamente en los últimos tiempos con el grupo parlamentario Junts per Catalunya porque tienen una diputada en el Congreso que está muy comprometida con esta causa. Los artículos que se han modificado afectan a cuestiones importantísimas, tanto para la Asociación de Futbolistas Españoles como para todas las deportistas, porque se refieren al embarazo, a la lactancia, a la conciliación familiar, y estos artículos se modifican a través de este citado Real Decreto y tiene muchas ventajas que se van a aplicar no solamente a las mujeres que practican el fútbol de manera profesional, que es algo que ya sentó unas bases cuando se consiguió la firma del convenio laboral de la Liga, sino que se va a aplicar también al resto de deportistas. Bueno, esto lo va a explicar fenomenal María José López, que es abogada experta en todos estos temas y que además ha trabajado no solamente en esta remodelación, en esta modificación de este artículo, sino en otras muchas cuestiones. Le voy a preguntar hoy por eso. María José López, muy buenas, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en Femenino Singular una vez más. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues vamos a ver, María José, que tú eres una experta en esto, como estaba yo diciendo, y además eres una luchadora también en este sentido, porque mira que llevas pelea con todas las instituciones desde hace un montón de tiempo y además que no vas a dejar de pelear. Pero sí que se podría decir que esto es una gran victoria. Y lo curioso de todo esto es que no lo sabe mucha gente. Pues sí, efectivamente, es decir, que yo creo que cuando se habla tanto de la igualdad, ¿no?, y todavía en una esfera como el deporte, donde
esa igualdad no existe desde el punto de vista jurídico, que es quizás lo más grave, y desde el punto de vista de la realidad, ¿no? Entonces, pues hay que aprovechar todos los resortes que se puedan para ir avanzando en ese ámbito jurídico, ¿no? Y en este caso, tú lo has señalado antes, ¿no? Estamos hablando de una normativa del año 85 que regula la relación de los deportistas profesionales, es decir, todos los que se dedican profesionalmente, la jugadora de baloncesto, de polo, voleibol, de balonmano, que esté conceptuada como profesional, ¿no? Y evidentemente desde el año 85 pues no había nada que tuviera, podemos decir, en relación al ámbito de la práctica de las mujeres deportistas y la singularidad que es una evidencia, que el tema de la maternidad, conciliación y demás, ¿no? Aprovechando que se produce el debate de la ley de paridad en el Congreso, pues hablamos en este caso con la portavoz de Junts en estos temas, Pilar Calvo, y bueno, pues nos planteó que le hiciéramos una propuesta para trabajarla, y esa es la propuesta que se ha vertido aquí, y ya es una realidad, que se han ampliado, es decir, son los artículos, el 6, pues hemos hecho el 6 bis, el 7 bis, con la idea de al menos ir protegiendo a todas estas mujeres deportistas profesionales, es decir, estamos hablando de las que son asalariadas, para el hecho de cuando sean madres, cuando estén embarazadas, y para la compatibilidad sobre todo de la conciliación y de esa maternidad con su actividad profesional, teniendo en cuenta que estamos hablando de contratos de duración determinada. Porque claro, alguien me preguntará, bueno, para eso está el Estatuto de los Trabajadores, ¿no?, donde no se le puede despedir a una mujer por el hecho de quedarse embarazada, pero es que estamos hablando de contratos que duran 4, 5 meses, 6 meses, ¿no?, y que puede ser bastante normal que en ese periodo de tiempo la mujer sea madre. Si se corta esa relación laboral, porque estamos hablando de contrato de duración determinada, hay un desamparo, y eso es lo que hemos protegido en ese artículo 6 bis, por ejemplo, esa prórroga automática para darle esa cobertura a la mujer, ¿no? Y estos son los datos, los detalles sobre los que tenemos que trabajar, los que conocemos y las que conocemos esta praxis. Os habéis basado a la hora de hacer este estudio y la propuesta también a través de Pilar Calvo, que insisto, yo la conozco personalmente y sé que es una mujer muy comprometida con esta causa y que lo lleva más que como un trabajo, como un no sé si decir casi un compromiso personal, ¿no? Porque yo creo que ella y tú también, evidentemente, María José, conocéis a muchas mujeres que se han visto en estas situaciones y que se encuentran absolutamente, tú has utilizado la palabra, desamparadas. O sea, es una cosa de verdad que da muchísima rabia. Las bases de esta reforma, de esta modificación de la ley, que insisto, desde 1985, o sea, ha llovido bastante. 85. Sí, de 1985, sí. Ha llovido bastante. Tienen una raíz, tienen una base en el convenio del fútbol, claro, porque se peleó mucho en ese sentido y yo creo que ahí es donde más o menos donde se han sentado unas bases que luego se van a aplicar al resto de los deportes que tienen ese carácter profesional, como dices. Exactamente, porque por ejemplo, ¿no?, el convenio del baloncesto femenino, que es de reciente, ¿no?, pues que se aprobó ahora, se abrió público en el BOE en abril. En relación a esto, pues habla de que se establecerán medidas de conciliación, pero no especifica esto tan concreto que dice el artículo 6 bis nuevo, que es a esa señora se le prorroga el contrato si es el último año se queda embarazada, ¿no? Que eso aparece muy claro en el convenio colectivo femenino, pero por ejemplo en el de baloncesto pues va a apoyar pues un artículo que existe pero es muy ecléctico, y con esto ya hay una obligación de los clubes, ¿no? Esta es la importancia de esta norma, que impera para todo el mundo del deporte profesional, da igual el deporte que sea, porque si hay una singularidad en el deporte hay una segregación por sexo, y dentro de esa segregación hay convenios colectivos diferenciados por los deportes, que eso no existe en otro ámbito laboral, y esto es lo que tenemos que subsanar. Lo ideal que hubiera sido, por lo que algunas siempre propusimos, que haber hecho una ley del deporte profesional para que todo esto se pudiera regular. Pero como tenemos un Real Decreto del año 85, pues vamos a aprovechar esta ley de paridad, que es una ley orgánica, y ahí entramos en la modificación a nadie antes se le ha ocurrido que una ley de 1985 que se refiere a unas condiciones que han cambiado sensiblemente, porque el deporte ha cambiado de una manera bestial, y hasta el punto de que ahora hay profesionalización que antes no la había, o sea, no se le había ocurrido a nadie antes, que se ha tenido que buscar la ley de paridad para poder modificar esta norma. Pues sí, pues eso es cierto, porque
a veces cuando hablamos de estos temas, ¿no? Y es verdad que socialmente hay mucho apoyo, pero el mundo del deporte todavía se resiste a esos cambios porque es muy cerrado y muy conservador y muy machista en general, ¿sabes? Este tipo de cuestiones ni se las plantean, parece que estamos tratando de romper unos status quo, ¿no? Pero en realidad es la que has comentado, es decir, que la incorporación de la mujer está en una evidencia tan clara, pero tenemos que adecuar a esas demandas, ¿no? Y la demanda es de aquí estoy yo. Y cuando muchas veces se habla de por qué hay pocas mujeres liderando organizaciones deportivas, bueno, pues porque hay todavía normas que lastran esa compatibilidad de la mujer deportista y la mujer madre. Y esto es lo que tenemos que luchar. Y antes nos ha ocurrido, bueno, pues parece ser, pero bueno, lo importante es que ya se ha hecho. Bueno, no hace además tanto tiempo porque se publicó a principios de agosto y entró en vigor a partir del día 22 de agosto, o sea que es que posiblemente no haya tampoco gente que lo sepa. Quiero decir que esto es aplicable a cualquier deportista que tenga un contrato en vigor en un equipo, no es aplicable, por ejemplo, a las deportistas autónomas. Sí, exacto, el contrato asalariado, es decir, las deportistas autónomas, hay una normativa que es una normativa que regula la legislación de autónomos, donde tienen su derecho, pero no en un ámbito, pues quiero decir, no con una normativa específica como existe el 1006, que regula las relaciones de deportistas profesionales. Eso será otra fase posterior que yo entiendo que habría que regular para que no hubiera esa distinción entre los autónomos y entre el asalariado. Pero efectivamente, esto es para las deportistas que están en un club de fútbol, de baloncesto, balonmano, voleibol, a pertenencia a este tipo de relación laboral. Las modificaciones son importantes, pero tampoco son revolucionarias, María José, porque estamos hablando de que, ¿verdad? No sé si me he explicado bien, pero estamos hablando de que el convenio del fútbol profesional, del fútbol femenino, ha sido un paso muy grande y evidentemente ha sentado las bases para otros convenios como de la Liga de Baloncesto Femenina, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que también tiene muchas lagunas y tiene muchos charcos todavía donde se meten los empresarios, ¿no? Las empresas y todavía hay que hacer algunas cosas, hay que corregir, ¿no? Algunas cosas. Por eso he empezado diciendo al principio, y lo digo a pesar de todo y del tiempo que llevamos comprometido, que no hay una igualdad ni jurídica ni de derecho ni de hecho, y esto es lo más lastimoso, es decir, que el hecho que el deporte sea segregado como actividad por sexo no debiera implicar necesariamente una discriminación legal, que eso es lo que todavía existe en este país. Es decir, cuando se habla del Estatuto del Trabajador, igual trabajo, igual salario, no existe eso en el ámbito del deporte. Podemos aceptarlo o no podemos aceptarlo, hay que lucharlo para combatirlo, pero esa es la realidad. Pero mientras eso pasa, y a pesar de que el deporte es tan mediático, hemos de decir que desde el punto de vista de la igualdad, pues nos queda todavía mucho camino por recorrer. Esa es la verdad. Para destacar lo más importante de esta modificación, ¿no?, de los artículos, que en caso de embarazo se amplía un año de contrato más. Exacto, se amplía un año de contrato más. También cuando esta señora se quede embarazada no se la debe apartar del equipo y se la debe de tratar de que esté en la dinámica del equipo, a no ser que haya un riesgo realmente para el feto, ¿no? Pero que no se diga, bueno, ya esta señora se ha quedado embarazada 4 meses, ya no puede entrenar con el conjunto, ni puede ir a los partidos, mira, vete a casa y olvídate del equipo hasta que seas madre. Bueno, pues no, se le tienen que buscar una fórmula para que de alguna forma siga estando en la dinámica del equipo. Esto quiere decir que tienen que buscar una manera de que ella pueda seguir entrenando estando embarazada. Vale. Correcto, sin que eso entrañe un riesgo al feto. Es decir, si evidentemente los servicios médicos dicen que esta señora no puede participar en los entrenamientos colectivos porque hay un riesgo, porque muchos son deporte de contacto, pero que no la apartemos, que le busquemos... Puede hacer ejercicios como cuando alguien se está recuperando de una lesión y entrena parte del grupo, pero entrenas con el grupo, estás al lado del grupo, pero aunque no hagas los mismos ejercicios que el grupo. Exacto, eso es un tema para nosotros bastante importante. Y luego también todo lo que tiene que ver con apostar por los planes de igualdad, que todavía son muy renuentes en el mundo del fútbol. Bueno, pues aquí ya hay una obligación de la elaboración de los planes de igualdad y donde se tenga en cuenta toda una serie de medidas en esta dirección, ¿vale? Es decir, que son como 4 o 5 artículos que se han añadido nuevos. Se habla... Porque al no existir...
Sí, eso es. Es que no existía. Se habla de conciliación, se habla de atención al menor, de que la deportista pueda asistir a los entrenamientos con el bebé, que pueda lactar. Es que hay muchas cosas, lo hemos visto, yo suelo poner el ejemplo de Alex Morgan, la futbolista estadounidense, y aunque bueno, ahí también hay tela para cortar, pero bueno, en cualquier caso, cómo llevaba a su bebé a los entrenamientos, cómo estaba allí su marido cuidando el bebé mientras ella entrenaba, lo que viene a ser lo más natural del mundo, que se críe en familia. Claro. Sí. Claro, pero eso parece ser que en el deporte, los que llevamos mucho tiempo en estos temas, en general, ¿no? Esa casuística a mí no se me plantea con los chicos, ¿no? Cuando negociamos el convenio colectivo, sus contratos, pero con las chicas, con ese planteamiento, oye, se queda embarazada, parece como una tragedia. Y digo, bueno, pues vamos a ver, si aquí es fácil en España y es normal que una ministra se quede embarazada y una presidenta de las Cortes, no entiendo por qué una futbolista es más importante o más decisiva en la política de un país. Bueno, pues ese tipo de cuestiones son las que tenemos que salvar, porque también yo creo que hay más cuestiones mentales que hay que romper, ¿sabes? Y esto se rompe pues con la incorporación de la mujer en el deporte, que le da otra visión y otra forma de actuar. Y aquí estoy yo, ¿qué es lo que más, quiero decir, el hándicap que me plantea en mi carrera profesional? A lo mejor la conciliación, la medida y la maternidad, pues luchemos con esos temas y hagamos que la legislación laboral, otros ámbitos legislativos que no sea el ámbito del deporte, irrumpen en el deporte, que es lo que hemos hecho con esto. Oye, busquemos la ley de paridad y con esta rompemos este Real Decreto que estaba aquí del año 85 campeando a sus anchas y que solo se dedicaba al deporte, pero solo pensaba que ese deporte lo practicaban los hombres. Pues no, lo practican las mujeres y además necesitan las mujeres esa protección, porque si no nos veíamos abocadas a ser madres siendo ya muy mayores, porque viendo además cuál es la longevidad, ¿no?, de las mujeres deportistas, que da la casualidad que mira, en eso llevamos ventaja, que lo hemos estado viendo a lo largo de los programas aquí en Femenino Singular, que según vamos cumpliendo años tenemos mayor resistencia, igual no tanta potencia, no tanta velocidad, pero mayor resistencia, con lo cual somos capaces de alargar la vida deportiva más años que los hombres. Pues no vamos a ser madres con 50 años. A ver, tampoco es que vaya a llegar la deportista a los 50, pero quiero decir, habrá que protegerla también si quiere ser madre joven y tener los hijos a los 25 o 26 años, que es la edad, yo creo, más bonita para ser madre. Es un derecho, ¿no? Sí. Además, el tema de la maternidad, la OIT ya lo ha dicho, la Organización Internacional del Trabajo, un derecho, pero aún más. A mí siempre me provoca una cierta reflexión cuando salen en medios y en redes sociales, no, enhorabuena a tal jugador porque ha sido padre. Bueno, pues espero que sea igual, enhorabuena a la jugadora y no que cuando es madre y no represente una incógnita, ¿sabes?, o un problema para el club. No lo es, al contrario, un bebé siempre es una alegría. Pues María José López, muchísimas gracias por tu trabajo en la Asociación de Futbolistas Españoles, muchísimas gracias por el trabajo que haces en AFE y sobre todo muchísimas gracias por esa pelea, esa lucha y esa perseverancia para conseguir que la mujer deportista avance también en derechos a nivel jurídico. Te mando un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Un saludo. Don't speak. No, don't try. It's been a secret for the longest time. Don't run. No, don't hide. Been running from it for the longest time. Hasta aquí Femenino Singular, el programa de esta semana en Radio Marca, en el que hablamos de mujer y deporte. Me marcho ya, pero prometo volver la semana que viene para seguir hablando aquí en Radio Marca en Femenino Singular. Right now I'm